Muy buenas noches, domingo 27 de noviembre. Estamos a punto de concluir el segundo día de actividades. Estamos transmitiendo, claro, desde la Fiesta de los Libros, la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Yo soy Lorena Saavedra y le damos la bienvenida también en este segundo día, este programa especial que llevamos hasta usted todos los días, y así será durante 9 noches en punto de las 8, este programa especial de Elementos. Muchas actividades que compartir con usted, así es que acompáñenos. Saludo a mi amigo y compañero Adrián Peña. Lorena Saavedra, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por su sintonía. Continuamos en el área internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el pasillo WM y comenzamos con nuestros invitados. Vamos a platicar con David Toscana y su más reciente publicación Evangelia. Ya está con nosotros, bienvenido. Gracias por visitarnos, David. Hola, gracias por la invitación. Bueno, pues este texto, esta publicación está basada en la Biblia y tú, digamos que lo replanteas de una manera muy interesante y que de hecho ya habías investigado y no se había hecho de esta manera, ¿no? Proponiendo qué hubiera sucedido si José y María hubieran concebido una niña y de nombre Emanuel. De Emanuel, porque el ángel que se le aparece a José y a María les dice que tienen que ponerle por nombre Emanuel. Sin embargo, sabemos que se llama Jesús, como que no obedecieron a este mandato del ángel, esta profecía de la Biblia. Y entonces, en mi caso, sí, la niña nace, ellos se sorprenden de que sea una mujer porque están esperando que nazca un Mesías. Uh-huh. Y esta niña va a crecer y va a aceptar su papel de Mesías. Más o menos la historia, sin contarla, puedo decir que de algún modo se sigue el guión que conocemos de los evangelios. Okay. Pero el mero hecho de que sea una mujer y no un hombre cambia la historia bastante. Que hubiera cambiado, digamos, para bien también, ¿no? En el contexto de sí, la sociedad, no sé si en un mundo tan machista como el que, si de por sí ahora tenemos un mundo machista, pero si nos vamos a hace 2000 años, uh-huh, quizá en un mundo como ese nunca hubiesen creído en una Mesías mujer. Claro. Sí, al Mesías hombre le costó tanto trabajo que hubo, digamos que una mitad, los judíos que no creyeron en él y los que se convirtieron al cristianismo que sí creyeron. Pues a una mujer yo creo que esta es una fantasía literaria porque nadie hubiese creído en ella. Que incluso había una oración judía que decía: doy gracias a Dios por no haber nacido mujer. Eso sí, agradecen por no ser mujeres, casi se levantaban en la mañana con este pensamiento: gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Qué horror. Pero bueno, la historia inicia desde la llegada de los Reyes Magos y desde su reacción, ¿no? Al ver que... Sí, en el primer evangelio que tenemos, que es el de Mateo, el primero en orden, tenemos esta historia de los Reyes Magos que vienen de un país o de un lugar de Oriente, no sabemos exactamente de dónde, a traer estos regalos al Mesías, que en mi caso, pues cuando ven a la Mesías mujer, creen que es una broma y se retiran con sus regalos. En el caso de la Biblia, tendríamos que cuestionarnos si eran unos Reyes Magos muy tacaños o qué pasó, porque la historia que tenemos es que Cristo era pobre. Ajá. Pero si vienen de Oriente unos reyes a traerte regalos, pues no te van a traer una bicoca. Claro. Entonces, ¿qué pasó con todo este dinero? Se lo gastó San José en alguna borrachera, en una casa de apuesta, o por qué no tenemos la historia de qué pasó con este dinero. Y que para llegar también a este texto sí hubo mucha investigación detrás, ¿no? Fue una idea que surgió hace 20 años, había leído. Sí, escribí una novela que se llama Santa María del Circo, donde hay una mujer barbuda. Uh-huh. Y esta mujer barbuda la crucifican en un acto circense. Y a partir de ahí le empecé a dar vueltas a la idea de tener una Mesías mujer. Al principio pensé que era una ocurrencia que no daba para una novela, o también llegué a pensar que alguien ya lo habría escrito. Uh-huh. Dije, es una idea tan que se le puede ocurrir a cualquier persona. Y la tuve algunos años sin saber qué hacer con ella, y hasta me llegué a decir que tenía que escribir esta novela, la tenía que escribir una mujer. Y dije, a ver, ¿a qué amiga le comparto la idea? Se la regalo.
y al final me ganó el egoísmo y terminé escribiendo la novela. Y bueno, que además la Biblia, los evangelios han dado para mucho, ¿no? Se han hecho varias novelas en base a esto, se ha ficcionado mucho, pero no se había hecho de esta manera. No había aparecido una mujer como hija de José y María y como eventual Mesías. Entonces, pero por supuesto que hay mucha literatura que parte de los textos bíblicos, que finalmente es un gran clásico de la literatura, es una fuente cultural, histórica, artística, y entonces hay siempre la tentación de darle alguna vuelta de tuerca a alguna de las historias de la Biblia. Pues aquí está Evangelia de David Toscana bajo el sello editorial Alfaguara para que se den una vuelta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cuándo lo presentas, David? Mañana, el lunes a las 5 de la tarde. Y que por supuesto que también hay mucha especulación, ¿no?, en este libro. Pues que parte también de eso, ¿no? Podemos decir. Sí, por supuesto. Ya los propios textos bíblicos son un tanto especulativos, ¿no? Entonces, jugar con la Biblia, cambiarle un poco a las historias, pero sobre todo contarlas con más detalle de lo que están en el texto bíblico. El texto bíblico de pronto resuelve las cosas con 2 líneas, y un novelista necesita hablar un poco más, dar detalles, seducir al lector, ser convincente, y por eso, aunque uno quiera contar la misma historia, termina contando una distinta. Pues muchas gracias por tu visita, David Toscana, y mañana te estaremos acompañando en la presentación. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes los dejamos con lo que está ocurriendo en los pasillos de la Feria del Libro. La Feria Internacional del Libro 2016 ofrece lecturas para todos, y en el pasillo B hay 5 stands especializados en cómics, manga y literatura japonesa. Los jóvenes asiduos a los videojuegos encontrarán todo tipo de títulos y ediciones especiales. Para los niños traemos álbums de estampas, que es lo característico de Panini. Traemos también manga, que es un poquito lo que está llamando ahorita mucho la atención. Traemos series que la gente ve en anime o que ve en videojuegos, pero ahora las traemos en manga. Es un formato japonés, respetamos el mismo formato, pero está traducido al español. Hay figuras coleccionables, álbumes, revistas de lanzamiento y algunos con descuentos hasta del 20%. En el stand de Panini se encuentran títulos que respetan la orientación de lectura japonés, por lo que hay que leerlos de derecha a izquierda. Si uno agarra esto o lo quiere empezar a leer como un libro normal, en realidad estarías leyéndolo al revés, ¿no? Hay algunos que traen como aquí la señal que te dice alto, estás leyendo al revés, porque en realidad la forma correcta de leerlo es así. Y empiezas de este lado. Y los recuadros los vas leyendo también como de manera inversa. Primero vas leyendo esta página, después vas leyendo esta página. Y la verdad es que es algo que ahorita entre los jóvenes está muy de moda. Hay de distintas series, como te decía, y pues estamos trayendo muchos de los títulos que están siendo muy fuertes en Japón, y ahora los traducimos y los traemos para acá. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Film. Y con más información para compartir con todos ustedes, ahora vamos a hablar de la tragedia de un guerrillero contada desde la imaginación de Fuentes. Así fue presentada la obra póstuma Aquiles o el guerrillero y el asesino. La edición 30 de la FIL fue escenario perfecto de la presentación del libro póstumo de Carlos Fuentes, Aquiles o el guerrillero y el asesino, el cual, por cierto, coincidió con la muerte del expresidente de Cuba, Fidel Castro, a quien José Carreño, director del Fondo de Cultura Económica, llamó artífice de la exportación de la revolución a otros países. Una obra que el escritor trabajó durante 2 décadas y la cual no quiso entregar a sus editores mientras el conflicto armado más antiguo de América Latina no llegara a su fin. Algo característico del escritor, siempre cauteloso, según expresó el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla. Era un hombre prudente, convencido de que no había que apresurarse a publicar, sino que a cada novela, a cada cuento que le llegaría el momento idóneo. Esta convicción coincide con el interés de Fuentes en la literatura épica, en donde la sensatez, el honor y la nobleza
son valores fundamentales. Recordó cómo años atrás Carlos Fuentes dio a los asistentes un previo de lo que encontrarían en este libro, creado a partir de un héroe trágico, Carlos Pizarro, político y guerrillero que cumple con su destino, que es morir. Hace 9 años, en este mismo recinto, Carlos Fuentes nos sorprendió felizmente al compartirnos de su propia voz el primer capítulo de esta novela, que junto con Federico en su balcón sería publicado de forma póstuma. Silvia Lemos, viuda de Fuentes, recordó que cuando Raúl Padilla consultó en los años 80 a Carlos Fuentes sobre la idea de realizar una feria del libro a nivel nacional, el escritor le dijo que tenía que ser internacional y así, dijo Lemos, animó al joven Raúl a que su esfuerzo fuera mayor. Georgina Flores Venegas, C7 Fil. Bueno, y entre homenajes, diversas charlas y actividades en las que ha participado Mario Vargas Llosa, uno de los invitados de honor de esta feria, también habló de su más reciente obra, 5 Esquinas, junto a temas actuales como la muerte de Fidel Castro, el nuevo periodismo y la elección del futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La cita de medios de comunicación nacionales e internacionales en la Feria Internacional del Libro con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa era para hablar de su más reciente obra, 5 Esquinas, una novela que retrata el periodo del Perú en la era Fujimori en un apasionado alegato a favor de la libertad de expresión que terminó desviando el centro de su narración hacia una reflexión sobre el periodismo actual. De tal manera que hoy en día yo no creo que se pueda decir que hay un país en el mundo en el que la frontera entre la prensa seria y la prensa sismográfica y de escándalo sea nítida. Creo que todos los periódicos más serios del mundo han tenido que abrir algunas páginas, algunas secciones a esa cierta chismografía. Algunos lo hacen con más decoro, otros con menos decoro. Pero hay en nuestra época un fenómeno que yo creo que responde a esa orientación de la cultura al puro entretenimiento, a la pura diversión, que ha generado en el periodismo una especie de enfermedad o plaga que yo creo que es muy dañino tanto para la prensa como para la cultura democrática. Cuando se tiene al frente mente y palabra de un premio Nobel, su opinión es necesaria en temas actuales. Así, habló también de la muerte de Fidel Castro. Ha sido el dictador más longevo de la historia latinoamericana. Ninguna dictadura latinoamericana ha durado los 57 años que dura la dictadura cubana. Hay por lo menos 3, casi 4 generaciones de cubanos que solo conocen la dictadura. Y entonces, pues su muerte yo creo que es como la bolita de nieve que empieza a correr. Estados Unidos cambiará de presidente, etiquetado por el escritor como un nuevo peligro para el avance de América Latina. El baile de tango argentino.
Continuamos en esta emisión especial de Elementos, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y esta noche está conmigo Hugo Ortiz López. Él es subdirector de producción editorial del Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Lorena, buenas noches. Encantado de estar en la FIL. Muchas Más gracias. viva que nunca. ¿Verdad? Estos 30 años parecen un suspiro. Somos grandes a los 30 y grandes la FIL, pero sigue con esa jovialidad, ¿no? Claro. Que es la creatividad que mantiene siempre la FIL. Bueno, hablamos del FOEM, que es el Fondo Editorial del Estado de México. Pues mira, estamos por 9º año consecutivo en esta feria, cosa que nos da mucho gusto porque vez con vez que hemos asistido, hemos venido ampliando nuestro fondo. Yo quisiera comentarte que esta vez traemos más de 200 títulos a exhibición. Ajá. Y el Fondo Editorial Estado de México está conformado prácticamente por grandes colecciones que tienen que ver con el patrimonio natural y cultural del Estado de México, literatura infantil y juvenil, ensayo, cuento, novela, poesía, dramaturgia. Bueno, un catálogo muy amplio de publicaciones. Claro, y por supuesto también algunos títulos obviamente relacionados con la 10ª Musa, ¿no? Por supuesto, sí. Esta vez traemos un par de novedades al respecto de Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Y novedades que permíteme comentarte y a ti y a tu público. Gracias. Que el Estado de México ha convocado por 6ª ocasión al Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés. Y me da mucho gusto que en esta emisión podamos traer a los ganadores del 2015. Ahorita está corriendo el concurso de este año. Ajá. Pero bueno, pues una gente que el Consejo quiere y está muy orgulloso de haber publicado a Dante Medina con Gilotlán de los Dolores. Ajá. Es algo que quiero invitar a tu público para que nos acompañen este viernes a la 1 de la tarde. Sí. Y un poco como para motivar a la audiencia. ¿Se imaginan que en algún momento, en algún pueblo de Jalisco, parece que no pasa nada, todo el mundo está aburrido y alguien decide desnudarse? Entonces, al siguiente día dice, bueno, ¿por qué no? ¿Qué crees que pase? Bueno, pues lo vamos a saber. Bueno, claro, y conociendo a Dante Medina, que además a Dante Medina lo queremos muchísimo en Jalisco y en especial, bueno, todo el equipo de Elementos le tenemos un gran cariño a Dante Medina. Presenta su libro Gilotlán de los Dolores y bueno, conociendo a Dante, que es pues provocativo, ya nos damos como una idea más o menos cómo es el libro de Gilotlán de los Dolores. Lo que va a pasar. Bueno, hay que comentar que él fue el ganador del premio narrativa para Sor Juana Inés de la Cruz, el primer lugar, premio único, y bueno, nos parece que pues hemos logrado con esto ampliar nuestros fondos editoriales pues con gran riqueza, ¿no? Bueno, también, pero además hay muchas actividades, ¿no? Las que tendrá durante estos 9 días el FOEM. Tendremos más de 30 actividades literarias, dentro de las cuales principalmente vamos a presentar los premios internacionales. Otro de ellos es el de Claudia Hernández del Valle Arizpe, A Salvo de la Destrucción, que obtuvo el primer lugar en poesía. Y bueno, algo que a nosotros nos satisface mucho, a lo que le apuesta mucho el Estado de México, es a la literatura infantil y juvenil. Para lo que vamos a presentar 2 textos: La Casona, cuentos de Miguel Ángel Contreras Nieto, que es uno de los volúmenes que hoy estamos privilegiando, y literatura infantil. En este caso, el de Octavio, Un Pug Chiflado. Es un título bastante curioso y bastante ingenioso. Imagínense que Octavio es un pug, que es un periodista y nos cuenta las aventuras por las cuales él va atravesando, ¿no? Entonces, esto es un poco para motivar a los chicos a la lectura, ¿no? Claro, por supuesto, para que se enamoren de la lectura. ¿Dónde están ubicados para todos nuestros amigos que tienen pensado asistir a la FIL? Bueno, vayan a visitar el stand del FOEM, también formen parte de las presentaciones, de las vastas presentaciones que tendrán durante estos 9 días. Te comentaba que yo estuve hoy precisamente en la presentación de uno de los libros y la verdad es que fue sumamente emotiva. ¿Dónde están ubicados? Mira, estamos en el N8 y tenemos un poco la gracia de haber montado un pequeño semiágora. Sí. Entonces, bueno, tenemos la capacidad de instalarnos con 60 personas y, bueno, darles un recibimiento pues cálido, que puedan conocer los fondos y durante toda la semana, que va a durar todavía la feria, pues vamos a estar haciendo presentaciones desde las 11 de la mañana. Bueno, como todos sabemos, en profesionales será por la tarde, pero a partir del miércoles desde las 11 de la mañana. Bueno, pues también para que todos nuestros amigos lo
lo agenden y estaremos presentes, claro está, también apapachando a Dante Medina en la presentación de su libro Jilotlán de los Dolores. Muchísimas gracias, muchas gracias Hugo Ortiz López, quien es subdirector de producción editorial del Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México, presente con nosotros en esta edición 2016 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ocurren muchas cosas en los pasillos de la FIL y le preparamos lo siguiente. Dentro de la Feria Internacional del Libro 2016 se instaló un módulo que se le conoce como el Árbol de Algarrobo. Es una exposición de lenguas originarias que muestran cómo la diversidad lingüística deriva en construcciones literarias diversas, según la cosmovisión de cada etnia. Cómo el lenguaje está dado por la cosmovisión y conforme hay diversidad de culturas y diversidad de maneras de entender el mundo, vamos a tener diversidad de lenguas. América Latina está compuesta por 420 lenguas. Mediante dinámicas interactivas y juegos lúdicos, obras de teatro y lectura de libros en dialecto origen, se dan a conocer las raíces de las lenguas madre de América Latina. De este lado, en la parte de la náhuatl, hablamos de dónde se distribuye. Hay que recordar que la familia Yutonagua es muy antigua, se propagó sobre todo en la época de Teotihuacán, pero cuando llegaron los aztecas cambió un poco, agregaron la típica TL como Xochitl, y se distribuyó en gran parte del territorio mexicano. Actualmente existen todavía muchísimos hablantes de la lengua y en nuestro interactivo hablamos sobre las palabras aglutinantes. Eduardo Aristeo Chávez, C7 FIL. Y por supuesto que es inevitable mencionar a Vicente Leñero, este autor, que además coincide su aniversario luctuoso con el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un escritor que nunca dejaba nada al azar, así lo recordaron en una mesa dedicada a este reconocido autor. Una agradable charla entre amigos que recordaban a otro ya ausente fue sin duda la que tuvieron los escritores Carlos Puig y Julio Patán, quienes participaron en la mesa Los Rostros de Leñero. La plática versó sobre Vicente Leñero, gran periodista, novelista, dramaturgo e ingeniero civil, y sin duda uno de los personajes más destacados de la literatura mexicana del siglo XX. Su pasión por el ajedrez, cuyas partidas solía ganar con facilidad, convertían su escritura en relatos precisos, recordó Carlos Puig. Si uno ve la escritura de Vicente, al final de cuentas acaba siendo muy matemática, muy planeada, no hay nada, hay muy pocas cosas azarosas. Así es. En la escritura de Vicente, por esta cosa ingenieril. Poseía la maestría del narrador, que era simular la naturalidad, destacó Julio Patán. Los diálogos de Vicente Leñero fluían como la vida misma, es decir, lo ibas leyendo y decías, no, sí es cierto. Entonces leías esas crónicas, cuentos, que luego recopiló en libros, ¿no? Y que yo leía en la revista Universidad de México, pero adictivamente. Decías, sí le creo a este cabrón, sí le creo. Carlos Puig compartió con los asistentes otro de sus recuerdos sobre Leñero, el hecho de que una de sus peculiaridades fue el que jamás escribió una línea en una computadora. Derrotó a todos los programas. Esto apenas empieza, más adelante vamos a tener oportunidad de platicar con Bernardo Esquinca y su más reciente publicación, Carne de Ataúd, para que sigan con nosotros y sigan en nuestra sintonía. Esto y mucho más, ¿no, Lorena? Es Adrián Peña, mucho más que compartir con usted esta noche. Recuerden que estamos en el pasillo M. Si es que usted visita la fiesta de los libros, bueno, será una gran oportunidad que nos dé usted para saludarlo. Mucho más que compartir. Antes de la pausa, vamos a retomar el tema de Vicente Leñero porque hay muchas actividades en torno a él. Aquí le preparamos lo siguiente. En tan gran secreto que de los preámbulos no se apercibieron ni por mínima sospecha los habitantes de los países, venían preparando los gobiernos y los institutos científicos la investigación del movimiento sutil que llevaba a la península mar adentro con enigmática y segura estabilidad. El jalisciense, escritor, periodista y dramaturgo Vicente Leñero se hizo presente en la Feria Internacional del Libro a través de sus obras. Una lectura dramatizada permitió a los asistentes profundizar en las letras de aquella mente maestra. Saber cómo y por qué se rompieron los Pirineos era idea de la que ya habían desistido. Esperanza perdida en pocos días,
Pese a la enorme cantidad de información acumulada, las computadoras fríamente pedían nuevos datos o daban respuestas disparatadas. José María de Tavira se impregnó de los rostros del leñero, hizo suyas las palabras de sus obras y así logró cautivar al público que homenajeó por una hora al jalisciense. Un viaje no tiene más sentido que acabarse. Y nosotros estamos todavía a medio camino, o en su principio. ¿Quién sabe? Dime qué fin tuviste y te diré qué sentido pudiste tener. Muy bien. Y mientras ese día no llega, ¿qué hacemos? C7 Phil. Nunca había asistido antes a una feria de libro tan maravillosamente puesta y organizada como la FIL. Fernando del Paso. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la señal de C7 Jalisco y le compartimos que platicamos con el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y aquí lo que nos compartió. La Feria Internacional del Libro, a 30 años de su creación, ha rebasado las expectativas y se mantiene en el gusto del público. Tan solo durante los primeros días de su realización, ha logrado una gran influencia de visitantes, niños, jóvenes y adultos que se maravillan por el cúmulo de productos literarios y conferencias que se muestran en los diferentes salones y stand. Pese a que se trata de un evento en el que participan empresas literarias o editoriales dedicadas a los negocios, el acontecimiento tiene un respaldo científico, cultural y artístico, señaló el presidente de la FIL, Raúl Padilla López. Entrevistado en exclusiva por C7 Jalisco, aseguró que la parte educativa la aporta la propia Universidad de Guadalajara con sus investigadores. Bueno, la clave es que, siendo una feria de libro, la que normalmente las ferias de libro las organizan las cámaras de libro. El libro es una industria, la industria editorial. Esta feria es organizada por una universidad, o sea, tiene detrás una universidad, que es la que le da el motor de despegue en otros ámbitos, que además del libro tiene un programa literario, gracias a la universidad, tiene un programa académico, tiene un programa científico, tiene un programa artístico. Padilla López señaló que en esta ocasión, teniendo a Latinoamérica como invitada central, se reconoce a uno de los movimientos literarios más importantes de la historia, el boom, en el que participaron grandes escritores como Gabriel García Márquez y el propio Mario Vargas Llosa. De alguna manera mundialmente es reconocido lo que los críticos llaman el boom latinoamericano como uno de los movimientos literarios más importantes en toda la historia de la literatura. Los protagonistas, los autores del boom latinoamericano no le piden nada a los grandes escritores de ninguna parte del mundo. Los libros que fueron escritos por ellos han tenido tanto éxito y tanta valoración en calidad, en crítica literaria y en ventas como los de cualquier otro país y región del mundo, ¿no? Eso es lo que, pues de alguna manera, a los latinoamericanos nos orgullece mucho porque es uno de los grandes activos de América Latina. El presidente de la Feria Internacional del Libro destacó que el homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, ha resultado un éxito y el mismo escritor le ha comentado que se maravilla del crecimiento que ha notado en este evento durante las 5 ocasiones en las que la ha visitado. La Feria Internacional del Libro en 30 años ha cambiado la dinámica social de Jalisco, pues la población tiene el privilegio de discernir sobre asuntos culturales, artísticos, científicos y hasta políticos, siendo partícipes a través de los libros de una nueva etapa que avanza contra el analfabetismo. En torno al hábito de la lectura, Padilla López dijo que la utilización de los dispositivos móviles ha dado un dinamismo diferente y muy positivo, principalmente para los jóvenes, quienes se están interesando en ampliar aún más su panorama literario de una forma rápida y sencilla. Fabián Sánchez, C7 Phil.
Bernardo Esquinca ya está con nosotros, este autor que pues se considera que has logrado reinventar el género del terror de cierta manera y que en esta ocasión estás en la FIL Guadalajara para presentar Carne de Ataúd, que ya platicábamos que es una precuela de Casasola, ¿no? Gracias por visitarnos. Hola, un gusto estar acá en la FIL en Guadalajara, que es además mi tierra, soy de acá, entonces sí, estamos presentando esta novela Carne de Ataúd. Que eres tapatío, pero tienes cierta pasión y cierta obsesión por la Ciudad de México, en particular por el centro, ¿no? Que no es la primera vez que centras alguna de tus historias en este lugar. Sí, llevo más o menos 13 años viviendo en Ciudad de México y pues he vivido en el centro histórico y he trabajado en el centro histórico, que se ha convertido en una de mis obsesiones literarias, y la mayoría de mis novelas, de mis cuentos, están ubicadas en este espacio que me obsesiona. Me lo intento reinventar desde la óptica de lo sobrenatural. Y que Carne de Ataúd está entre el terror, la fantasía y hasta novela histórica, ¿no? Porque se centra finales del siglo XIX, principios del siglo XX, justo en el Porfiriato y en el centro de la Ciudad de México. Sí, exactamente. Me gusta hacer una mezcla en las novelas de géneros, género fantástico, el género de terror, el policíaco, y Carne de Ataúd tiene además este ingrediente de novela histórica. Nunca antes había hecho una novela histórica, pero acá justo esa obsesión por la Ciudad de México me llevó a ir al pasado, a esta época fascinante que es el Porfiriato, el cambio de siglo, y pues tiene estos elementos porque trata de un asesino de la vida real, un personaje muy célebre del Porfiriato, de la Nota Roja, que era el Chalequero, un asesino de prostitutas. Que es justo el personaje que digamos que detona la formación de la Nota Roja, ¿no? Que pues no existía como tal y él se convierte como bien lo mencionas, en un rockstar, porque empezaron, la prensa lo empezó a seguir hasta su juicio, ¿no? Sí, justo me interesaba, entre muchas otras cosas, la época del Porfiriato, finales del 19, principios del 20, porque se dan las condiciones para el nacimiento de la Nota Roja, como la conocemos hoy en día. Estaban las hojas volante de Posada, ¿no? Estos que se repartían, se vendían muy baratas y que tenían estas noticias sensacionalistas de una mujer con 3 cabezas, claro, tiene un perro hijo, y también con mucha ficción, ¿no? Sí, eran noticias fantásticas. Pero después, con el advenimiento de la prensa moderna, con el periódico El Imparcial, que hacía grandes tirajes a muy bajo precio, empiezan a vender muchos periódicos, se centran en la noticia. Antes los periódicos no daban noticias, eran crónicas de costumbres, y nace la figura del reportero, de la noticia, y se dan cuenta que el Chalequero vendía muchos periódicos. Cada que ponían en portada los crímenes que cometía, se vendían como pan caliente. Entonces ahí se empieza a dar este matrimonio entre el morbo, la sangre, las noticias sangrientas y las altas ventas. Y que es también chistoso, ¿no? Porque ahora digamos que necesitamos crónica en el periodismo, ¿no? Sí, bueno, ahí empieza esa tradición. En el siglo XX hubo grandes cronistas de Nota Roja, ¿no? Incluso fotógrafos muy buenos como Metinides, Enrique Metinides, que hoy en día su trabajo se exhibe en galerías internacionales. Y esto se fue perdiendo, y hoy en día la Nota Roja no tiene esa potencia que sí llegó a tener de buen periodismo. Claro. Sin embargo, es un periodismo muy de humor negro, con unos cabezales que hacen reír a pesar de que relatan cosas muy siniestras. Pero es parte de nuestra cultura, la Nota Roja, y por eso me gusta estudiar este tema, porque creo que ahí puede haber algunas respuestas para intentar entender a los seres humanos. Y que también tuviste que estudiar mucho e investigar mucho sobre el Chalequero, que es conocido como el primer asesino serial pues mediático de nuestro país, ¿no? Y que sé también que coincide con la época, digamos que es contemporáneo, de Jack el Destripador, ¿no? Sí, es muy curioso. Ambos empiezan a matar en 1888. Jack el Destripador en la Londres victoriana, y el Chalequero en la Ciudad de México, en el río Consulado, que ahora no existe, es una calle, ¿no? El río está entubado por debajo, pero es la zona de Peralvillo. Y este personaje que se hacía pasar por zapatero, pero en realidad su pulsión era asesinar prostitutas ancianas, ¿no? Entonces es un personaje que de algún modo enmarca la época del Porfiriato, porque empieza a matar cuando Porfirio Díaz está en el apogeo de su poder, y muere en 1908 el Chalequero, cuando ya está casi de salida. Ya sabemos que está a punto de surgir la rebelión,
la Revolución Mexicana que expulsa a Porfirio Díaz. Y me interesaba mucho este marco histórico de este personaje del porfiriato, y además que es una época donde México está entrando a la modernidad con el telégrafo, con el ferrocarril, con el teléfono, pero a la vez siguen las viejas supersticiones muy presentes, ¿no? Claro, porque es una época de modernización, pero que también el espiritismo está a full, ¿no? Está muy, muy presente. Sí, es una época, finales del 19, el espiritismo era considerado casi una ciencia, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Y había un interés de intentar entender el mundo real a través del contacto con el más allá. Y en México sí había, de hecho hubo una publicación que fue La Ilustración Espírita, donde intelectuales de la época hablaban sobre el tema, y yo necesitaba situar muy bien la época, y parte de esa atmósfera era el espiritismo. Y el personaje, uno de los personajes principales de la novela es una espiritista que se llama Madame Guillot, una francesa que vive en el Porfiriato y que tiene ideas muy avanzadas para la época y que está intentando ahí también descubrir los misterios de la novela. Pues a viajar junto contigo y junto con este personaje a esta época de transición en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Bernardo Esquinca. Carne de ataúd de Almadía, que además pues son encantadoras las ediciones de Almadía, ¿no? Muy particulares. Prácticamente las ubicamos sin saber que son de Almadía. Se presenta mañana a las 6 de la tarde en el Salón E del Área Internacional, así que si quieren darse una vuelta para oír de fantasmas y asesinos seriales, pues ahí estaremos. Pues muchas gracias y felicidades. Gracias. Continuamos con más información. El gobierno de Jalisco también es parte de los expositores de la Feria Internacional del Libro, y en su 30ª edición tendrá 8 presentaciones de obras locales de contenidos históricos, culturales, narrativos e informativos, como el de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comentada por Guillermo Muñoz Franco, quien coordinó a un grupo de especialistas nacionales e internacionales en la materia, un texto que todo ciudadano debe conocer en esta nueva era de la transparencia y acceso a la información pública. ¿Por qué una ley general? Y también la parte fundamental de cómo esa ley general tiene que seguir una ruta de armonización con todas las entidades federativas, que afortunadamente Jalisco fue uno de los primeros que armonizó esta ley de transparencia. Y bueno, pues también decir que esta obra, esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública comentada, nos lleva principalmente, sirve como una herramienta de consulta, de apoyo, principalmente para todos los expertos en materia de derecho a acceso a la información, de protección de datos personales y por supuesto de gobierno abierto también. Otros textos que puede encontrar en el stand del gobierno de Jalisco, ubicado en el espacio 4 del vestíbulo principal, son Historia de la literatura jalisciense en el siglo XX, En alas del desastre, cuentos, pensamientos y versos de Fabiana Villasana, El campanario, una narrativa de Noé Jauregui García, y Bálsamo poético, poemario de Isidro Flores, entre otros autores y obras de Jalisco. Habrá presentaciones de libros todos los días a las 4 y 5 de la tarde hasta el próximo viernes 2 de diciembre. Sábado 3 y domingo 4 serán las presentaciones al mediodía. Pati Peña, C7 Fil. Seguimos desde el pasillo WM en el área internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya estamos juntos nuevamente, Lorena Saavedra. Estamos juntos por fin. Oye, y nos dejaron muchos libros, nuestros amigos del FOEM, así es que estén muy pendientes para que se los pueda llevar a casa. Pendientes de las redes de C7 Jalisco, porque además de esto hay muchas sorpresas para todos ustedes, para que consulten en Facebook C7 Jalisco y en Twitter @C7 Jalisco, y que estén pendientes también de toda la información y de muchos saludos que hay por ahí. Claro, y además, bueno, si ustedes van a visitar la feria, que vengan a visitarnos. Claro. Estamos en el pasillo WM. WM para que se tomen fotos también, para que aparezcan en nuestras redes sociales. Claro, por supuesto. Y bueno, vamos a retomar la información que tenemos para usted en esta noche. Y uno de los homenajeados es Héctor Aguilar Camín. Aquí está toda la información. Toda la vida es una novela que retrata en voz de su propio autor Héctor Aguilar Camín al México que no se olvida,
que trasciende entre las vicisitudes del destino, entre dimes y diretes, impregna de amor, sexo y muerte el recuerdo de un escritor por una mujer que no quiso y sí quiso. Toda la vida, en resumen, retrata a ese que todos podemos llegar a ser en la búsqueda del complemento. Es una historia de un amor fatal, de una atracción fatal. Y el personaje de esta novela, digo yo, se pasa la mitad de la vida huyendo de la mujer que realmente le importa, de la mujer que realmente ha hecho una huella en él, y la otra mitad de la vida se la pasa corriendo hacia ella y buscándola. Héctor Aguilar Camín es escritor, historiador y periodista. Su obra contiene títulos como El error de la luna, Un soplo en el río, La conspiración de la fortuna y ahora Toda la vida. Carlos Puig, colega y contemporáneo, afirma que esta última obra, tal y como una película, se debe leer de principio a fin y de corrido. Yo creo que es una novela sobre un tiempo de México fundamental que no se acaba de contar, que yo creo que tiene que ver con ese tiempo de México que nos tiene el México de hoy, pero que no hemos acabado de contar, y que creo que este es uno de esos esfuerzos, y yo creo que es un esfuerzo brutal. C7 Film. Y atentos a todos aquellos amantes de estos personajes tan peculiares chilenos, porque 31 minutos cierra gira en Guadalajara y lo hará en el marco de la FIL. A mí me gusta. 31 minutos, el espectáculo de entrañables personajes como Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín, entre otros, que han trascendido 2 generaciones, despiden en Guadalajara la gira Tremendo Tulio, un auto-homenaje a Tulio Treviño, el presentador de noticias más famoso de Chile, personificado por el productor, escritor y guionista Pedro Pablo Peirano Olate, quien se va agradecido de un público mexicano tan diverso como abierto a sonreír. Para nosotros es un placer, digamos, porque si inventaste un chiste y no sabes si alguien se va a reír y se ríen el doble de lo que tú creías, es un alivio. Llegar a distintas generaciones ha sido parte del reto en una década de producciones y presentaciones. Es súper emocionante ser de esas cosas que los padres pueden compartir con los hijos, y como un humor parecido, se ríen de las mismas cosas, de los personajes, quieren a Juanín, se enojan con Tulio, admiran a Bodoque, entonces es muy divertido. Su producto es la suma de una veintena de mentes que buscan programas inteligentes para niños y adultos que los acompañan. Nos pasaba un poco cuando llegaban mails al programa, y en general los adultos nos escribían felicitando por determinada situación graciosa, determinado chiste, pero los niños le escribían a Tulio diciéndole: oye, Tulio, ¿por qué trataste tan mal a Juanín? O ¿por qué Patana no tiene un mejor puesto? O sea, los niños son mucho más emocionales que los adultos. Entonces, cuando hay distintos niveles de comprensión de algo, creo que la cosa se funciona. Luego de su gira por México, preparan un especial para la Navidad de 2017, pensando en un público que ha cambiado, pero que sigue apreciando productos divertidos y perspicaces. Quizás la tecnología ha cambiado, pero los niños esencialmente no cambian. Entonces creo que sí hay muchas cosas que, claro, no es fácil comunicarse con niños, porque los niños, si no les gusta, lo cambian. Entonces no tienen esa culpa de verte porque quizá por qué. Entonces nosotros nos exigimos mucho y esa ha sido la clave, yo creo, que nosotros siempre nos exigimos demasiado por hacer cada historia que hacemos. Tratamos de hacerla realmente lo mejor posible, por lo menos dar lo mejor de nosotros en hacerla. Creo que de alguna manera esa cosa es apreciada por el público. Pati Peña, C7 Film. Tangana, nica, 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 nica. Tangana. Me tienes pica, pica, pica. Y si usted tiene pensado el día de mañana asistir a la FIL, nosotros le preparamos. Es solamente una parte de muchas de las actividades que podemos encontrar el día de mañana en la FIL. Vamos a la agenda. Mañana, en el Salón Agustín Yáñez, planta alta, como parte de FIL Niños, se presentará el libro Las brujas van al dentista, de la editorial Fineo, a las 18:30 horas.
En el Salón D, Área Internacional, se presentará Madrugada en Svalbard, Semana de la Dramaturgia. Mañana a las 5 de la tarde. En el Pabellón de América Latina, mañana se realizará la presentación del Programa de Apoyo a la Traducción, a las 13 horas. Presentación del libro 5 Esquinas, Filiteratura. Participa Mario Vargas Llosa, el lunes a las 5 de la tarde en el Auditorio Juan Rulfo. Bueno, y desde la entrada principal a esta feria hay un sitio muy especial en el que se simplifican las naciones hermanas de América Latina. Se trata del pabellón y aquí hay muchas actividades preparadas para todos nosotros. Uno de los propósitos que tiene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha sido convertirse en la plataforma para unir a las voces de la literatura de la región. Fiel a este propósito, dentro de las actividades del Pabellón de América Latina se llevó a cabo el diálogo con autores sobre el significado para ellos de Latinoamérica, a lo que el autor de Bolivia, Fernando Barrientos, respondió. Es una abstracción que tiene una base material obvia, que es básicamente el fondo histórico de la colonia, que compartimos todos de distintas formas, porque la colonia estuvo presente en nuestros países de distintas formas, ¿no? Adaptando sus métodos a los contextos donde se aplicó. Pero sobre todo me parece que dentro de ese fondo histórico que compartimos, lo más importante que nos reúne es el idioma, por supuesto. Por otra parte, el escritor argentino Pablo Catachan puntualizó la importancia de conocer la historia y cultura de Latinoamérica con el objetivo de concientizarnos de lo afortunados que somos al ser latinoamericanos. Conforme comencé a estudiar la historia de Latinoamérica, me di cuenta que este continente no me cabía en la cabeza en realidad. Es tan enorme geográficamente, demográficamente, en recursos naturales, en historia, y es tan enorme además en lenguas diversas. Podrían calcularse 200, 300 lenguas diversas que había en Latinoamérica antes de la conquista española, y sobre todo en la cultura de los pueblos prehispánicos. Hoy, que América Latina sea invitado de honor, es la oportunidad para presentar nuevas voces que resuenen para constatar que Latinoamérica está más viva que nunca. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, para Elementos, Claudia Padilla. Diversos autores nos comparten su secreto para ser mejores escritores. Esto también ocurrió en el Pabellón de América Latina. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la clave para ser un buen escritor? Dentro de las actividades que se realizaron en el Pabellón de América Latina, se llevó a cabo la conferencia Escribir era esto, un diálogo donde 4 autores compartieron un poco del proceso que vivieron para llegar a ser escritores. Luis Rufato, autor de Mamá, soy tan feliz, compartió. Escribir para mí continúa siendo una utopía. Yo creo que la literatura, la lectura transforma el lector, y como la sociedad es hecha de lectores, la lectura transforma la sociedad. Los ingredientes que usan y los pasos que siguen para concretar sus obras son parte importante de la trayectoria de un escritor. Patricio Pon, autor de Hombres Infames, comentó: Tan solo puedo pensar en un incesante recomenzar día tras día, quizás en esa vocación y en esa voluntad de comenzar día tras día a intentar responder a la pregunta de qué significa ser un escritor, haya el desarrollo de una carrera. Esa carrera, sin embargo, se encuentra o se desarrolla mediante una sucesión de múltiples comienzos que son todo lo que un escritor tiene. Por otra parte, el escritor panameño Enrique Jaramillo Levi compartió un poco de su experiencia en la escritura. El libro que me ha dado más prestigio internacional se llama Duplicaciones. Son 45 cuentos que escribí en el año 1971 y mi asesor literario fue nada más y nada menos que Juan Rulfo. En la Ciudad de México fue mi maestro, junto con Salvador Elizondo. Con estas interrogantes, los narradores presentaron su experiencia y evolución en el arte de la palabra. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, para Elementos, Claudia Padilla.
Pues ya prácticamente estamos llegando al final del segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el segundo programa de este domingo, que pues apenas vamos empezando, Lore, y todavía hay mucho. Ya todo lo que hemos platicado, todos los autores a los que hemos conocido, la diversidad de historias y de géneros, imagínate todavía todo lo que nos queda por aprender. Así es que recuerda que tenemos una cita todos los días en punto de las 8 de la noche para compartir toda la magia que sucede en esta, que es pues la fiesta de los libros. Invitados, por supuesto, también para que asistan. Y ya que va a venir a la FIL, bueno, puede visitar, estamos ubicados en el pasillo doble M. Área Internacional. Área Internacional. Aquí y claro, que además de las 8 de la noche, que es donde presentamos, digamos, un resumen de actividades de todo lo ocurrido a lo largo del día, también empezamos actividades a las 11:30 de la mañana. Y el día de mañana, pues les recomiendo que no se lo pierdan, porque tenemos muchos invitados muy interesantes, como en todos los programas de Elementos. Claro. Mañana viene Liliana Colanzi a presentarnos su publicación Nuestro Mundo Muerto, de Editorial Almadía. También nos va a visitar Erika Cepeda, Instrucciones para convertirse en pirata. Y adivina quién nos visita. ¿Quién? Nada más y nada menos que Anita Tijoux, que es parte del elenco de Foro Phil, esta cantante franco-chilena que es, fíjate que es reconocida como una de las más importantes raperas de habla hispana. Va a estar en Elementos mañana. Aquí en Elementos vamos a platicar con ella, y además queda muy ad hoc con el tema de Latinoamérica, porque ella representa mucho al sur, representa a Chile, pero también representa a toda América Latina en cada una de sus canciones. Digamos que hay cierto activismo también en cada una de sus letras, y va a estar padrísimo su concierto. También va a estar acompañada de Arreola más Carballo, que también vienen mañana ellos a platicar aquí a la FIL. En punto de las 11:30 de la mañana también Bernardo Fernández Beff va a presentar su libro Tiempo de Alacranes. Fabricio Mejía, Laura García, Paulina Flores y mucho más que compartir con usted mañana en punto de las 11:30 de la mañana. Así es, como siempre, un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo, Lorena Adrián, Saavedra. el gusto es mío. Mañana 8 de la noche. 8 de la noche. 11:30 de la mañana, por supuesto, también. Y vámonos al Foro Phil, que hoy es el Ballet Nacional Folclórico de Panamá. Que tú platicaste con ellos, ¿verdad? Es. Y se antoja, por Así supuesto. es. Adrián Peña. Lorena Saavedra. Muy buenas noches.